Otra de las experiencias en el mundo y de aquellos años, de alguna manera contemporánea a la actividad del Che en Bolivia, es la del pueblo vietnamita con Ho Chi Minh. También fue, digamos, una lucha antiimperialista. Fue una lucha de un país asiático chiquitito contra el imperio más grande del mundo, de hoy y también de esos momentos. Pero fíjense en que acá ganaron los vietnamitas. Pero porque ahí el foco guerrillero, el pegar y salir, el pegar y salir, pegar y salir, y entonces enloquecer a un enemigo poderoso, pegar donde no espera ni salir, pegar y salir, no era la única actividad. Era una de las tantas actividades del pueblo que estaba en guerra con el enemigo. Además había un trabajo con los campesinos de resistencia, con los intelectuales, con el pueblo de las ciudades, con voladura de puente, con cierre de frontera, con huelga general, con la imposibilidad de conseguir alimentos por parte del enemigo que estaba dentro de Vietnam, la manera de pasarse los mensajes y hasta los alimentos casa por casa para que no los tomen ellos, y el trabajo de la vanguardia de generar altos niveles de conciencia y resistencia espiritual en el pueblo. ¿Se entiende? Sí, no era un grupo, era el pueblo. Y un sector de ese pueblo que ellos elegían eran los encargados del golpe de los focos. ¿Se entiende lo que digo? No había guerrilleros dando golpes, o sea, armando focos, y el pueblo en su casa sin entender muy bien, simpatizando, no, pero sin participar. No, era el pueblo en su conjunto el que estaba en guerra, y esa actividad era de un sector del pueblo. Los demás estaban en otro tipo de actividades, pero exactamente con la misma planificación. Es la grandísima diferencia. Estoy haciendo un análisis muy a la ligera. Si ustedes quieren que yo profundice en alguno de estos ejes, lo hago. Pero digo, ustedes saben que no tenemos todo el tiempo del mundo. Y esto ligado a esta visita que tuvimos ayer en Tucumán. Yo no pude asistir a esa charla. La experiencia de montoneros en el país. Montoneros tiene que ver, digamos, con este alto nivel de conciencia generado por el peronismo en el pueblo argentino en los 10 años que van del 46 al 55, del 45 al 55, que explica la resistencia peronista de 18 años. Los padres de los conductores, de Montoneros, de los militantes, de los activistas, los abuelos, fueron los trabajadores rurales y urbanos que adhirieron al peronismo, que fueron peronistas y que se bancaron esa resistencia de 18 años. Eran hijos de peronistas en muchos casos y en otros no, en otros eran hijos de gorilas, antiperonistas, que entendieron el fenómeno del peronista por ahí en la universidad, mal entendido, pero supieron que existió el peronismo, aunque sea por antagonismo, en la universidad. No todos ellos tuvieron una formación ideológica desde el peronismo. No todos eran peronistas, la mayoría no eran peronistas, es más, venían del antiperonismo. Y además se dieron estos hechos que yo digo, el Mayo francés, la Revolución cubana, el auge de masas que significó para la región una nueva mirada hacia el catolicismo, hacia el dogma, hacia la Biblia misma, es decir, el criterio y el sentido de la Biblia, de muchos sacerdotes que estructuraron corrientes de pensamiento y de militancia y de acción en todo el mundo, pero básicamente en América Latina, que
esa mirada distinta, más ligada al ser humano, a los pueblos, se gestó en concilios históricos en la historia política y religiosa de América Latina. Y sectores de la Iglesia que tenían esa mirada distinta, la mirada conservadora, elitista, oligárquica, imperialista de la Iglesia, que la tuvo desde siempre, hoy también, trabajaban políticamente, militaban en nuestro país. Y uno de esos militantes, de esos cuadros del catolicismo, García Lorrio, en Córdoba, militaba alrededor de una revista que editaba, Cristianismo y Revolución. Otros de los sacerdotes que pertenecía a ese sector de la Iglesia, que tenía una mirada reivindicadora del peronismo, de la política de masas del peronismo, que comulgaba con lo mejor de la interpretación que ellos tenían de la historia del cristianismo, del catolicismo y del rol de la Iglesia en el mundo, era el padre Mujica, en Buenos Aires, capital federal. En esos distintos ámbitos, diríamos, sociales, políticos e ideológicos, se formó lo que después sería la conducción de Montoneros. O sea, entre el cristianismo, visto desde la renovación de las políticas de la Iglesia para con el ser humano, el entender que el cristianismo como un trabajo espiritual basado en la felicidad del pueblo era contrario a los postulados del capitalismo. Entender que la redención del ser humano y la redención vista desde la figura de Dios pasa no por la misericordia y la piedad, sino por la justicia, pero la justicia concreta, la justicia que significa no hambre, no promiscuidad, no avasallamiento, no humillación, no tortura, no masacre, por un lado, y la historia del peronismo. Bueno, no voy a hablar de la historia de Montoneros porque no tiene mucho sentido y no hay tiempo. Sí, sí, me queda una duda. Por ejemplo, la agrupación de los Montoneros era correlativa a la Iglesia, digamos. No. Digamos, la conducción de Montoneros, lo que podríamos llamar la vanguardia de lo que después fue Montonero, los primeros Montoneros, no tenían todos la misma formación política ni ideológica. Tampoco tenía ninguno de ellos, por la edad, eran 19, 20, 21 años, una formación sólida. Pero algunos de ellos, Firmenich, por ejemplo, Abel Medina, Ramos, que estos dos últimos son los primeros comandantes, los primeros jefes montoneros, tenían una formación católica, pero no una formación católica, digamos, con la perspectiva de la teología de la liberación, que son estos grupos católicos que yo les hablaba recién, sino la mirada sobre el ser humano, sobre la política, sobre el mundo tradicional, conservadora de la Iglesia. Después sí, empezaron a trabajar políticamente con el cura Mujica, pero cuando se inician en colegios católicos tenían otra mirada, digamos, desde la Iglesia. Los grupos que se formaron con García Lorrio en Córdoba, no, tenían ya una visión parecida a estos grupos, llamémosle, revolucionarios dentro de la Iglesia, aún dentro del dogma. Pero estamos hablando de adolescentes, jóvenes, 20, 21, 22 años, ¿no? A esa edad es, por más auge de masas en que se encontraba Argentina y América Latina, y que había
una amplísima difusión y profusión de material bibliográfico para leer, y cines, y debates, y charlas, una vida cultural intensa. Aún así, era imposible por la edad que ellos tenían que tuviesen una formación sólida. Y lentamente fueron, por una cuestión de absoluta vinculación política con el pueblo argentino del que eran parte, acercándose al peronismo. No fue, como dicen muchos, una actitud medradora, especuladora, de decir, bueno, si el peronismo es mayoría, si el pueblo es peronista, nosotros tenemos que hacer política dentro del peronismo. No hicieron entrismo. Ellos estuvieron convencidos de que el peronismo era lo mejor que le había pasado al país y al pueblo argentino. Y tomaron sus... acá sí se puede hablar de influencias. Alain de Bray fue uno de ellos, un francés, que era el que propiciaba la formación de una guerrilla urbana, en contraposición de lo que planteaban, por ejemplo, los maoístas, que era la guerrilla rural, en el campo. Porque Argentina es un país eminentemente rural, ¿no? Urbano. El 75% de la población hoy, como en los 70, vive en las ciudades, no en el campo. Entonces, digamos, era una estupidez plantear, digamos, el foquismo como un método de acumulación de poder en el campo en nuestro país. Y comenzaron también en algún momento a tener influencias de Abraham Guillem. Era un viejo militante, héroe de la Guerra Civil Española, que, a contrario de lo que pensaba de Bray, decía que lo mejor era acumular poder desde la conciencia. O sea, que el foco funcione, pero como un foco político, acumular poder desde la conciencia. Entre esas dos lecturas de la realidad va imponiéndose, en cuanto a adherentes me refiero, lo que planteaba francés, de Bray, sí. Y Rodolfo Walsh estaba más con lo de Guillén. Claro, pero ahí se da... Como que lo acusan de fusilar. Claro, pero ahí se da una paradoja. Y no solo Walsh, ¿no? Walsh fue el primero. Por eso lo echan. Sí, Hellman, digamos. Tampoco no tenía la solidez, como vos decís, de conocimiento y cultural, como para rebatirle tu argumento a... Claro, pero además Walsh tenía una ventaja, si se lo puede llamar, que es ventaja, con respecto al resto. Era 20 años mayor que todos ellos. Si tenía una formación y había acumulado una experiencia al calor de militar en la resistencia peronista, a pesar de que él nunca fue peronista, pero terminó siendo el más peronista de todo en cuanto a su actividad. Pero digo, sin haber sido peronista, ustedes no se olviden que en la CGT de los argentinos del año 68, que conduce Raimundo Ongaro, que murió hace poco, que del Sindicato de los Gráficos, es una CGT que se arma con dirigentes gremiales de gremios vinculados a la actividad productiva, industrial, manufacturera, absolutamente peronistas, pero además opuestos a la CGT conservadora, traidora, mercantilista, que entregaba a los trabajadores y que lo hizo en el gobierno de Onganía, concretamente a Bandor. Esa CGT de los argentinos saca un periódico para informar al pueblo en general y a los afiliados de todos los sindicatos de las actividades que ellos planificaban hacer y que hacían. ¿Quién era el secretario general de ese diario, el encargado, el director de ese diario?
Rodolfo Walsh. Digo que mucho antes de Montoneros, Walsh ya era un cuadro conocido dentro del peronismo y fuera del peronismo en la actividad política nacional. Tenía esa ventaja, su formación. Y acá, bueno, se da la situación tan traumática, terrible, enriquecedora, a pesar de lo terrible, luminosa, excepcional, que vivió en nuestro país en los años 70. Perón, ustedes saben, sus expectativas siempre fueron de regresar al país y de ser presidente otra vez. Esto, tratándolo de ver, me refiero porque nosotros no estuvimos, y mucho menos estamos dentro de lo que Perón pensaba. Nunca vamos a saber qué es lo que quería realmente, pero entonces tenemos que seguir guiarnos por los hechos y completar su obra o seguir su obra. Por eso es que además en las elecciones del 73 él presenta al pueblo argentino en su conjunto un proyecto de país y les dice: si ustedes me votan, yo prometo hacer esto. Era un proyecto de gobierno en un libro, que se lo debe conseguir todavía, que se llaman Pautas Programáticas del Frejuli. Frejuli es Frente Justicialista de Liberación, quiere decir, es el frente que arma Perón para las elecciones del año 73. Y si ustedes, un día lo podríamos hacer como una tarea, digamos, grupal, de charla, de formación, analizan la propuesta de Perón, era excepcional, digamos, excepcional, y realmente era la continuación de su obra de gobierno de los años 50. Es más, ahí propone algo que él empezó a hacer y mal en los 50, que es la reforma agraria. Fíjense en a qué niveles había avanzado en su pensamiento y en su proyecto de consolidar el anticolonialismo, o si ustedes quieren, plantear al peronismo como un eje antiimperialista y antioligárquico. Después la historia dijo otra cosa, pero eso era hasta ahí. Entonces Perón es verdad que incentivaba, porque esta es una crítica permanente a Perón desde sectores progresistas, llamémosle así. Perón traicionó a los montoneros, porque Perón propiciaba desde España la formación de armar formaciones especiales, decía Perón. Armar a los jóvenes se van a armar. Los jóvenes que están henchidos de rebeldía y quieren defender a la patria, se van a armar. Y generó constantemente, digamos, esa idea, apoyó esa idea. Pero lo que Perón planteaba era recurrir absolutamente a todas las formas posibles de pelea contra la dictadura para conseguir elecciones. Ahora, conseguimos las elecciones, ya está. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, ahora vamos a gobernar. Ahora viene, digamos, esto que votamos todos, las pautas programáticas. Estoy hablando en el mejor de los casos. Nunca vamos a saber qué pretendía realmente o qué quería o qué quiso. Los montoneros, por una serie de situaciones que tienen que ver con lo complejo que es el ser humano y mucho más un pueblo, las contradicciones de clase que se generan en el seno de una sociedad, los intereses en pugna, que a veces retardan, dificultan la posibilidad de avanzar hasta niveles insospechados. Y el hecho de que Perón, además, nunca fue lo que los montoneros supusieron, un líder revolucionario. No lo fue jamás. Perón, hasta por la clase a la que pertenecía, era conservador. Y no solo la clase, digamos, su formación como militar. Es verdad que él es parte de la mejor historia de los militares argentinos dentro de las Fuerzas Armadas y en especial del ejército, o sea, el ejército industrialista, aquel que empieza con San Martín,
que además Belgrano era el que generaba esa idea, que el Estado se haga cargo de todo, que el Estado sea el que industrialice, y qué mejor industria que la industria de las armas. Las armas del ejército salmartiniano eran armas caseras, armas que se hicieron en Mendoza. Ahí funcionó la primera industria del ejército nacional. Ese mismo ejército que después dio a Savio, a Mosconi, a Baldrich, héroes nacionales, que eran milicos, eran generales del ejército, vinculados a la siderurgia, al petróleo, a los caminos, a ferrocarriles. Es verdad que Perón era parte de esa estructura nacional y popular del ejército, pero los menos. Igual seguía siendo, digamos, seguía teniendo las limitaciones de clase que tuvo. Ya cuando hablemos de peronismo concretamente, que le vamos a dedicar varias charlas, ahí vamos a ver el rol fundamental que jugó, entre otros elementos, para que Perón pudiese hacer lo que hizo y el pueblo argentino, Evita. Sin Evita se acabó, entre otras cuestiones, ¿no? Bueno, pero digamos, Perón nunca fue un líder revolucionario. Perón nunca se planteó en términos, digamos, de ruptura total y absoluta con el capitalismo. Nunca tuvo una actitud antioligárquica declamada, ni como política de Estado. Avanzó hasta donde pudo, en especial hasta que tuvo Evita, claro. Entonces, claro, de repente, Perón, digamos que en España, recibía a los curas tercermundistas, recibía a los curas que militaban la teología de la liberación. Una vez que llega acá, no solo no los recibe, sino que aparece con el Opus Dei. El avión en el que él viene de España es un avión fletado por la mafia italiana, ligada al Vaticano. O sea, la política de Perón fue siempre la misma, juntar y después vemos, ¿no? Vamos todos, digamos. Ahora, ¿para dónde vamos? Bueno, eso voy a decidir yo, pero digamos, pero vayamos todos, juntar. Entonces, jamás fue el líder revolucionario que ellos supusieron, los montoneros, digo, pero también se dieron una serie de situaciones para que Perón avanzara con mayor dificultad, con mayores problemas de los que podría haberse avanzado en otras circunstancias. Además, no se olviden que tenía casi 80 años, ¿no? Que era... O sea, la edad, o sea, la vejez, claro. el mejor ejemplo, la vejez, un problema de salud, el entorno que tenía. Bueno, pero además, claro, el entorno. Pero además, por eso mismo, digamos, porque yo voy a hacer la política, las personas que van a estar al lado mío son las adecuadas para la política que yo voy a desarrollar. Entonces, aquí en Tucumán, si yo apenas asumo como gobernador, el primer decreto es nombrarlo asesor al Perovich, bueno, ya está claro, digamos, para dónde voy. Porque es así, digamos, ya está claro. Ahora, que yo suponga que Mansur, no sé qué historia, bueno, yo supongo, pero los hechos son concretos, digamos. ¿Se entiende? Hablábamos con Domingo tomando un café antes de que empiece esta charla, los 12 años con mayores niveles de recursos, de dinero que tuvo la provincia de Tucumán en toda su historia, en los 200 años, 300 que tenemos de historia, los tuvo Alperovich, y no hay una sola obra pública estratégica. Una. Decíamos, por ejemplo, ¿por qué no se habilitó el tren Tafí Viejo, San Miguel de Tucumán, Concepción? Si están las máquinas, están los vagones, está la necesidad, están los talleres. Y además, si hubiesen existido problemas en el gobierno central, supongamos negativa de Cristina Kirchner, porque supongamos Cristina Kirchner hubiese cedido las presiones de las multinacionales petroleras, porque van a vender menos combustible,
o las multinacionales que se dedican a construir las autopistas y reparchar las avenidas y las calles, o las multinacionales de los neumáticos, presiones de ellos. Bueno, él podría, me refiero al Perón, haber movilizado conciencia en el pueblo tucumano. ¿Y cómo hace para parar 400.000 tipos que te dicen queremos que el tren ande ya? ¿Cómo hace para eso? El tema es que no vaya a ser que nos enteremos que no es que Cristina cedió ante las presiones de las multinacionales de petróleo, combustible y neumáticos, sino que fue el que era gobernador. Claro, pero de todas maneras, digo, de todas maneras, hay algo que está totalmente claro. Los que me acompañan tienen que ver con lo que yo quiero hacer. Y entonces, bueno, si viene con López Rega, con su tercera mujer, con Lastiri y bueno, y tantos que puedo nombrar de los que yo me acuerdo, es insólito suponer que ese gobierno puede ser, claro, no digo revolucionario, progresista por lo menos. Y entonces empezaron a surgir, digamos, los problemas que ya conocemos, ¿no? Hasta llegar a una situación sin retorno. La guerrilla, es decir, otra vez, digamos, el foquismo urbano. Ahora, eso tiene sentido, reitero, cuando el foco representa al pueblo, cuando el pueblo ampara al foco, cuando el pueblo lo protege al foco, cuando del pueblo salen los que arman los focos. Por eso es que triunfó Ho Chi Minh, por eso es que Vietnam le ganó al imperio. Ahora, digamos, cuando yo soy uno de la vanguardia que trato de generar, digamos, desmoralizarlo al enemigo o destruirlo al enemigo, horadarlo, quitarle poder, quitarle reacción, quitarle confianza, acobardarlo al enemigo con esos golpes simultáneos y retirarme, pero sin el amparo del pueblo no sirve absolutamente para nada. Eso, el Pentágono dice punto crítico de la masa de la opinión pública. Si no lo tiene eso, o sea, no se va a plegar nadie, por más que haga lo que haga. Exactamente. Y eso es lo que lo trataba de hacer entender Walsh. Bueno, claro, Dijo que también equivocado. Walsh decía en el año 77 que era absolutamente estúpido pelearle al enemigo en el terreno donde el enemigo es invencible. Claro. Es que ellos buscan a eso, digamos, que vos vayas al terreno a eso. ¿Cómo yo le voy a pelear al enemigo con las armas en el terreno donde ellos son absolutamente invencibles? Entonces, lo que Walsh decía es, nosotros tenemos que pelearle al enemigo en el terreno donde nosotros podemos ganar, llevarlos a nuestro terreno. Y entonces Walsh decía, se hacía la pregunta, ¿y cuál es el terreno a donde nosotros podemos ganar? Podemos ganarle al enemigo. ¿En qué terreno podemos ganarle? En el territorio. En el territorio. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es generarle al pueblo altos niveles de conciencia. Y esa es la pelea que hay que dar. Bueno, ustedes saben.